Corresponde que iniciemos una nueva unidad referida a los delitos contra el honor. Para ello vamos a ver cuál es el contenido de esta unidad y veremos el bien jurídico protegido, los tipos penales, la interacción del honor con las libertades de información y expresión y algunos elementos de carácter procesal referidos a la acción privada. Ahora bien, esta grabación vamos a dedicarla al bien jurídico protegido y su contenido. El bien jurídico honor se encuentra previsto en el numeral séptimo del artículo 2 de la Constitución Política Peruana, conforme al cual se establece que toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias. La referencia a la intimidad es bastante común de encontrar en la mayoría de instrumentos jurídicos que protegen el honor. Normalmente este contenido, este derecho, siempre se encuentra formulado en la misma línea o en el mismo parágrafo establecido para la protección del honor. Sin embargo, debemos tener en consideración que la intimidad es un bien jurídico distinto al honor y únicamente nos referiremos en esta grabación respecto al contenido del bien jurídico honor. Asimismo, también pueden encontrar en pantalla la regulación de las libertades de información, opinión y expresión, las cuales muchas veces se establece que entran en conflicto con el honor cuando el contenido de las mismas implica la lesión del bien jurídico honor de determinadas personas que por su propio cargo, por su propia labor, pueden ser más cuestionadas que otras, como por ejemplo los funcionarios públicos, así también algunas personas del espectáculo, o que en todo caso implican de una alta demanda de información por parte de la ciudadanía. Ya veremos que algún sector de la doctrina considera que estos dos bienes jurídicos siempre van a estar en contradicción ante un escenario complicado como el aquí descrito. Sin embargo, también hay otro sector de la doctrina que afirma que deberá analizarse el supuesto en concreto para poder identificar qué casos sí presentan una contradicción entre ambos bienes jurídicos o por el contrario, si es que de repente en algunos supuestos siempre primará uno respecto al otro y por lo tanto esto no lleva a identificar ningún conflicto de cualquier clase. Pero antes de entrar a toda esta polémica de cuándo es que se encontrará vulnerado o no el honor o en todo caso si es que estos bienes jurídicos pueden convivir de forma pacífica, corresponde que nos detengamos en un contenido mucho más dogmático del honor. En primer lugar, corresponde que nos preguntemos qué es el honor y si es que este acaso significa lo mismo que la buena reputación. El honor no es otra cosa que la valía que se le otorga a una persona como consecuencia del reconocimiento que tiene en la sociedad. Esta valía ha evolucionado a lo largo de los años. Inicialmente ha partido de una concepción fáctica para llegar finalmente a una concepción normativa. La concepción fáctica nos hace referencia a que esta valía que se otorga como consecuencia del reconocimiento social es una valía que se construye a partir del propio sujeto, esto es, de la propia persona. Imaginemos, por ejemplo, a una persona que se cree extremadamente bella y por lo tanto tiene una autoestima muy grande. Esta persona podrá decir, en mi caso, si es que alguien me dice que soy una persona fea u horrible, pues entonces estará lesionando mi autoestima, porque yo me considero que soy una persona hermosa. Esto, por ejemplo, nos llevará a algunos problemas prácticos. Imaginemos, como primer problema práctico, el hecho de que nadie podría quizás determinar un criterio objetivo en el cual podamos medir la belleza, toda vez que ésta hace referencia a aspectos estrictamente subjetivos. Por otro lado, también tenemos aquellas personas que quizás consideran que no gozan de esta belleza y que por el contrario se consideran a sí mismas como personas no agraciadas o feas para el resto del mundo. Si es que esto llega a ser así, es muy probable que esta persona se considere que tiene una baja autoestima o en todo caso no tiene ninguna autoestima, ningún valor sobre su propia persona. Si esto llega así y alguien voltea y le dice que es una persona fea, horrible o que es lo más nefasto que puede encontrar en la tierra, pues probablemente esta persona sentirá que no tiene ninguna ofensa en su contra, toda vez que al no tener ningún valor por no ser hermoso o hermosa, entonces no es posible que se lesione ningún bien jurídico en su contra.
Como podemos observar, los problemas prácticos que puede traer una concepción fáctica llevan al hecho de que la propia persona es la que puede determinar el grado de valor que tiene respecto de los otros miembros de la sociedad y además el grado de reconocimiento que exigirá como consecuencia de la valía otorgada a sí mismo. En cambio, desde la concepción normativa, se dieron cuenta que esta clase de valoraciones era altamente subjetiva y que podía llevar a una alta discriminación entre las personas. El ejemplo que hemos dado es un ejemplo burdo en el cual se hace referencia a la belleza física. Sin embargo, podemos encontrar supuestos menos burdos y que durante muchos años han imperado, como es el caso de la pertenencia a determinadas clases sociales. Muchas veces se piensa que el pertenecer a altas clases sociales lleva consigo la idea de un reconocimiento social y por tanto la idea de una alta valía frente a otras personas que probablemente no pertenezcan a esta misma clase social. Es por ello que en este segundo ejemplo el carácter de lo discriminatorio puede tener mayor presencia, toda vez que el rechazar a alguien u otorgarle menos valor por su propia condición económica de todas formas evidenciará un alto perjuicio para la valía que se le da por parte de la sociedad. Como consecuencia de ello es que la concepción normativa trae consigo el hecho de afirmar que todas las personas tienen la misma valía por el solo hecho de ser personas y por tanto por tener dignidad. Si todos partimos del hecho de que todos tenemos una misma valía como base, entonces únicamente nos quedará analizar el alcance de nuestra interacción dentro de la sociedad para poder identificar aquellos supuestos donde merezcamos menos o más protección en el ámbito del honor y que éste resulte o sea consecuencia del nivel de interacción que estoy teniendo en la sociedad. Esto debe tenerse además como un aspecto adicional al hecho de que todos partimos desde una misma valía y por lo tanto debemos ser considerados personas honorables de por sí por el solo hecho de ser seres humanos. Continuemos en este caso ahondando en el contenido de la concepción fáctica del honor y el contenido de la concepción normativa del honor. Esto es bastante importante, toda vez que estar ante una u otra clase de concepción nos va a llevar a reflexiones prácticas distintas. Por ejemplo, en el caso de la concepción fáctica del honor, tenemos que el honor se protege en dos dimensiones, en la dimensión interna y en la dimensión externa. La dimensión interna debe entenderse como aquel valor que tiene el individuo respecto a sí mismo. Esto es su autoestima, su propia valía, la valía que tiene la persona respecto a una misma. Como ya les había adelantado, podrán haber supuestos donde esta autoestima es sumamente alta y otros supuestos donde esta autoestima es bajísima o nula. Entonces, esto nos trae un primer problema de protección del bien jurídico honor, porque si es que la concepción de este valor parte de la propia persona, entonces la protección del mismo va a estar sujeta al mayor o menor grado de esta valía. O sea, yo exigiré probablemente una mayor protección al honor si es que tengo una autoestima sumamente alta, mientras que exigiré una menor protección de mi honor o en todo caso no exigiré ninguna protección a mi honor si es que tengo una valía baja o nula. En lo que respecta a la dimensión externa hace referencia o se mide en función a la interacción del individuo con la sociedad. Aquí se entenderá como heteroestima aquella buena reputación que tiene el sujeto en una sociedad determinada. Como ya les había también adelantado algunos ejemplos, imaginemos que la heteroestima en una sociedad se mide en función a la pertenencia de la persona a una determinada clase social o a una determinada profesión. Por lo tanto, de repente podrán existir personas que gozan de muy buena reputación porque dentro de la sociedad ejercen cargos públicos o ejercen altos cargos privados o públicos y por lo tanto gozan de dicho respeto. En el mismo caso de la autoestima, estas personas que gozan de mucho respeto, de mucha valía dentro de la sociedad, podrán demandar más protección de su honor por el solo hecho de que cualquier clase de comentario podría afectar dicha buena reputación, mientras que personas que no tienen buena reputación por dedicarse
a determinadas profesiones o determinados oficios que son rechazados por la sociedad, podrán demandar menos protección de su honor toda vez que carecen del mismo en una dimensión externa. Así que habrá que entender y comprender todos los reparos que existen para la concepción fáctica del honor a efectos de poder apreciar que dicha concepción resulta negativa si es que se busca brindar una protección desde el derecho penal que acompañe a todas las personas por igual y sobre todo que tenga esta proyección de poder verificarse en todos los miembros de una sociedad. La concepción normativa del honor también parte de dos dimensiones, la dimensión interna y la dimensión externa. Sin embargo, el contenido que se le da a cada una de estas dimensiones será completamente diferente. Desde el lado de la dimensión interna se entenderá aquel valor intrínseco que tiene toda persona por el solo hecho de ser un ser humano. Así, por ejemplo, este valor intrínseco se encuentra afincado en la idea de dignidad. Toda persona, todo ser humano goza de dignidad y por lo tanto cualquier afectación de dicha dignidad a través de comentarios, palabras o gestos deberá ser entendida como una lesión a su honor. Un ejemplo evidente y manifiesto de esta clase de afectaciones lo podemos encontrar en los insultos abiertos, en los insultos manifiestos, donde muchas veces lo que se atienda o lo que se busca lesionar es la dignidad de la persona. Al haber lesionado el bien jurídico honor, por tanto, me encontraré en la comisión de alguno de los delitos que veremos más adelante. También el honor no solamente tiene una dimensión interna, el honor también tiene una dimensión externa, la cual debe comprenderse como todo aquel contenido participativo de la persona en sociedad. Se entiende que esta dimensión externa proyecta un valor referencial por el cual estamos ante un ciudadano o ante una ciudadana que respeta las normas de convivencia establecidas en la sociedad. Esto es, ante un buen ciudadano o ante una buena ciudadana. Lo interesante de aquí es que muchas veces se confunde el alcance de lo que es un buen ciudadano o una buena ciudadana a partir de otra clase de referencias. Por ejemplo, imaginemos a una prostituta. El oficio de la prostitución normalmente es un oficio negado, afectado, rechazado por una sociedad. Esta persona que se dedica a la prostitución, por ejemplo, de forma incluso abierta, pues podríamos decir desde una concepción fáctica que probablemente es una persona que goza de baja autoestima y que además no tiene ninguna buena reputación en la sociedad. Por este motivo, podríamos incluso afirmar que si esta persona va por la calle y yo le grito prostituta, o en todo caso alguna palabra de mayor calibre, pues alguien podría decir, bueno, pero no estoy diciendo nada que no sea cierto, no estoy yendo en contra de algo. Y lo que le estoy diciendo va en la línea desde una concepción fáctica de la autoestima y de la heteroestima. Sin embargo, desde una concepción normativa, el que a alguien yo le pueda decir prostituta o una palabra más gruesa o de mayor calibre y esta persona se dedica a dicho oficio, implica que yo realice un análisis mayor. Por un lado, tendría que ver si es que el solo término de prostituta o alguna palabra de mayor calibre implica por sí misma una lesión al contenido de dimensión interna del honor, es decir, si es una palabra que va a afectar la dignidad de dicha persona. Si es que esto es así, entonces yo deberé considerar que estoy ante la lesión del bien jurídico honor en su dimensión interna y por lo tanto el solo hecho que haya calificado a una persona como tal, independientemente de que esto sea o no sea cierto, merece ser sancionado como un delito contra el honor. Imaginemos que de alguna forma logro argumentar que el solo hecho de llamar a alguien prostituta o de algún otro calibre no es una afectación a la dimensión interna y que por otro lado busco llegar al ámbito de la dimensión externa y pasar el segundo filtro de esta valoración. Por ejemplo, podría alguien señalar que el hecho de ser una prostituta implica no respetar las normas de convivencia y por lo tanto esta persona no tendría derecho a gozar de una protección al honor desde la dimensión externa de la concepción normativa. Bien, esto de aquí no es correcto,
porque el hecho de que una persona se dedique al oficio de la prostitución en ningún momento implica que esta persona sea alguien que no respeta las normas de convivencia social. La prostitución no es una actuación ilícita y por lo tanto, de repente es una persona que por el contrario es un buen vecino o es una buena vecina o en todo caso puede que sea un buen padre de familia, una buena madre de familia o incluso un buen profesional en otros oficios que tenga. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos en mente el respeto a las normas de convivencia, justamente debe referirse desde la concepción normativa a este extremo, al hecho de que la persona convive en paz, convive de forma pacífica con otras o con otros ciudadanos en una sociedad que cumple las normas, como puede ser el caso de una persona que se dedica a la prostitución y que por tanto no debería ser mencionada o afectada en su honor si es que además esta denominación trae consigo una carga negativa. Bien, ¿qué es lo que tenemos a la fecha como parte de aquel bien jurídico que contempla la doctrina iberoamericana, en la cual podemos encontrar algunas voces dentro del ámbito peruano? Consideran que estamos ante un bien jurídico cuyos dos componentes se construyen de forma mixta. En ese sentido, el componente interno debe ser entendido como un componente estático. O sea, el honor sí tiene dos componentes, el componente interno y el componente externo. Sin embargo, el componente interno debe de tener un contenido estático, un contenido que es el mismo para todos y que se basa en la idea de dignidad. Este es un contenido que se va a encontrar dentro de una formulación estrictamente normativa y por lo tanto, imaginemos cualquier insulto manifiesto contra una persona deberá entenderse que lesiona el componente estático, aquel componente, aquel contenido que tiene el mismo valor para todas las personas. Por otro lado, también tenemos otro componente, que es el componente externo, la dimensión externa del honor. El grueso de la doctrina iberoamericana considera que la dimensión externa del honor no debe entenderse desde un contenido normativo, tal como lo tenemos para el componente estático, para la dimensión interna del bien jurídico honor, sino que este componente dinámico, esta dimensión externa, debe ser comprendida desde un punto de vista o desde una concepción fáctica. Es por eso que se afirma que estamos ante el contenido mixto del bien jurídico honor, donde el componente o la dimensión interna va a ser entendida como un componente estático que radica, el contenido radica en un contenido normativo, mientras que la dimensión externa va a ser comprendida como un componente dinámico cuyo contenido se asienta sobre la base de la interacción de la persona con la sociedad y por lo tanto deberá ser entendida desde un componente fáctico. Ahora bien, la dimensión externa, la dimensión del componente dinámico, va a ser comprendido desde el ámbito fáctico, pero teniendo una corrección en su formulación. En este sentido, se entenderá que aquellas personas que tienen mayor interacción con la sociedad, es decir, que están mucho más expuestas a la sociedad, merecerán tener una protección menor del Estado, una protección menor en su contenido del bien jurídico honor, a efectos de promover el respeto y el fomento de otros derechos como puede ser la libertad de expresión y de información. Así, por ejemplo, si estamos ante una persona política o una persona de repente del espectáculo que ha construido su cargo y su carrera como parte de la interacción que tiene con respecto a otras personas y en la sociedad, entonces cuando se busque privilegiar que estamos ante una libertad de información o de expresión, la protección que le otorga el Estado respecto al honor en su componente dinámico será menor a efectos de favorecer esta otra clase de libertades. Mientras que aquella persona que no construye su carrera ni su vida profesional a lo largo de dicha interacción, se entenderá que deberá tener una mayor protección del Estado cuando se busque lesionar o afectar su honor a efectos de poder privilegiar otras libertades como puede ser la libertad de información o de expresión. La pregunta que nos compete analizar aquí es, entonces, ¿cuándo se vulnera el bien jurídico honor? Tendremos
que se vulnera el bien jurídico honor cuando se lesiona el componente estático del mismo, cuando se lesiona aquel componente del honor referido a la protección de la dignidad de la persona. Cuando alguien emite palabras, gestos en contra de otra persona que están dirigidos a vulnerar su dignidad, se entiende que se afecta el componente estático del honor y por lo tanto se configura un delito contra el honor. Mientras que respecto a este ámbito del componente dinámico del honor, se entiende que hay que evaluar en cada caso en concreto si es que la persona ha construido su carrera profesional o su vida en torno a la interacción que tiene con la sociedad, con otros miembros de la sociedad, y si esto es así, habrá que analizar el supuesto y verificar si es que la persona merece menos protección en el contenido de su honor o si, por el contrario, aquellas personas que no han construido el componente dinámico del honor en función a la interacción con otras personas, deberá analizarse si es que el mismo merece ser lesionado en un supuesto en concreto. Bien, sobre todo en función al desarrollo que tiene la persona en sociedad. Ya veremos algunos ejemplos sobre ello, pero nos corresponde en este punto analizar las conductas típicas o los delitos concernientes al honor. Dejo entonces para una siguiente grabación el desarrollo de dicha parte.